El Ragnarok es el ciclo eterno de muerte y renacimiento para los asgardianos. Durante este ciclo, Asgard es destruido y morirán varios dioses. Eventualmente, dichos dioses renacerán y el ciclo comenzará de nuevo. Si bien cada Ragnarok es en gran medida el mismo, existen algunas diferencias entre ellos. El ciclo fue perpetuado por los enigmáticos seres conocidos como aquellos que se sienten arriba en la sombra, quienes se alimentaban de las energías liberadas durante el Ragnarok. Han habido varios eventos de esta magnitud, sin embargo el más conocido es el de la historia del 2004, en el que el conflicto estalla en Asgard entre diferentes facciones. Muchos asgardianos mueren y Thor presiona el botón de reinicio al activar el Ragnarok a través de Surtur. Hay muchos soldados no muertos e incluso un lobo gigante. Cada uno de los 9 reinos se destruye excepto Midgard, también conocido como la Tierra. Todos los asgardianos mueren, incluso Loki, Heimdall, Odín y Thor. Todos mueren y todo se destruye, pero al ser cómics todo eso se deshace después de algunos años. En esta historia quien provoca el Ragnarok es el mismo Loki, el dios de las travesuras, pues él es el culpable de la intensa y violenta guerra que conduce al mismísimo Ragnarok. Loki mismo mata a 1 tonelada de personas y causa su muerte de manera brutal. Lady Sif incluso pierde un brazo en un momento. Al morir Thor, es llevado a un plano en el que se encuentran 9 asgardianos, incluso Odin, que le dice a Thor que el Ragnarok es un ciclo que tiene que ocurrir sí o sí, pero Thor rompe dicho ciclo acabando con eso y posteriormente Asgard fue trasladado a Oklahoma. Esta historia fue adaptada para la tercera película de Thor, pero en lugar de darle la seriedad que requería dicho evento, la película no para de hacer chistes, convirtiendo este evento en una mala broma. Además, involuciona personajes como Thor, que si bien siempre se ha caracterizado por ser bastante ingenuo, no era una persona precisamente tonta y era bastante centrada. Y aquí parece que tiene la mentalidad de un niño. Otro caso parecido es Loki, quien perdió la importancia y respeto que se le tenía de películas anteriores, convirtiéndolo en el saco de boxeo de la película. Este evento nos remite a los inicios del universo Marvel, en el que ambos imperios pelean por fines que van más allá del comprendimiento del ser humano. Sin embargo, uno de los momentos más importantes dentro de dicha pelea fue cuando el Capitán Marvel original llegó a la Tierra para advertirles a los héroes más poderosos del planeta que la Tierra se convertiría en un campo de batalla. Por lo que se reúnen Rick Jones, un amigo cercano de Bruce Banner, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Nick Fury y S.H.I.E.L.D. en compañía de Marvel para impedir que la humanidad salga perjudicada en dicha guerra. Después de haber solucionado dicho conflicto, se creó el grupo conocido como los Illuminati para prevenir amenazas alienígenas al planeta Tierra. Esta historia tuvo como inspiración la guerra árabe e israelí. Además es considerada como una de las mejores historias de Marvel, pues fue un evento que juntó a varios personajes cuyas repercusiones impactaron a las historias que se estaban contando, como por ejemplo la propia creación de los Illuminatis que llevó después al exilio de Hulk, o el secuestro de dicho grupo por parte de los Skrulls, experimentando con ellos y usándolo como herramienta para el evento de invasión secreta. Como mención extra, este conflicto ha tenido ciertas adaptaciones o menciones en otros medios, como por ejemplo en la caricatura de los héroes más poderosos del planeta, en el que se revela que pronto tendrá lugar este conflicto en la Tierra, o en la película de la Capitana Marvel, pero con demasiados cambios, haciendo a los Skrulls víctimas de la guerra y no victimarios como lo era originalmente. Además de la clara ausencia de otros Vengadores y héroes de Marvel, debido a que cronológicamente se ubicaba antes del nacimiento de varios Avengers y por la falta de derechos de otros personajes como los Cuatro Fantásticos. Es una historia en la que Nick Fury reúne un grupo de superhéroes en específico para llevarlos a Latveria en una guerra secreta, pues se descubre que Lucia von Bardos le vendía armas con tecnología avanzada a villanos de segunda categoría, lo que significa una potencial amenaza terrorista. El grupo estaba conformado por el Capitán América, Spider-Man, Daredevil,
Black Widow, Luke Cage, Wolverine y Daisy Johnson, mejor conocida como Quake, conocida principalmente por haber salido en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Un año después de dicho acontecimiento, Lucia Bombarda regresa con forma robótica y se enfrenta a los héroes de Nueva York, perdiendo en el proceso. Los héroes piden una explicación a Fury y la respuesta los deja atónitos. En primera, el Nick Fury que se encontraba en dicho suceso no era el verdadero, sino un live model decoy, que es lo más parecido a un androide que personificaba a Fury, y que el verdadero ya se había ido. Y en segunda, que dicha misión fue un fracaso, terminando con la vida de varias personas, por lo que se decidió lavarles el cerebro. Esta historia fue adaptada en el primer nivel del juego Marvel Ultimate Alliance 2, donde los miembros de New Avengers, Iron Man, Spider-Man, Capitán América y Wolverine invaden Latveria justamente por las armas que vendía la gobernante Bombardas. Una agencia de espionaje y de aplicación de ley del universo Marvel dirigida por Norman Osborn, para sustituir a la agencia de inteligencia y antiterrorismo S.H.I.E.L.D. La organización desempeña un papel importante en los cómics de Dark Reign y en los eventos ligados al cómic Asedio. La organización tuvo su nacimiento después de que Norman Osborn salvara a la humanidad de los Skrulls durante el evento de la invasión secreta, lo que le dio el visto bueno del gobierno y de varios ciudadanos, reorganizando a los Vengadores llamándolos Dark Avengers, enlistando a varios villanos que tomaban alias de varios superhéroes. Esta organización posteriormente dejó de existir tras el intento fallido de invadir Asgard por parte de los Dark Avengers. Es el trío de superhéroes favoritos de Dexter, que son parodia de los Vengadores y de los Superamigos, que tratan de afrontar el mayor de los retos, sobrevivir a la vida diaria, juntos en un apartamento. Ellos salen en algunos capítulos del laboratorio de Dexter y tienen sus propios sketches, aunque esto solo se ubica durante la primera temporada. El equipo está conformado por el Mayor América, que tiene inspiración en el Capitán América y en Superman, que se caracteriza por ser un héroe patriota y carismático. Val Hallen, inspirado en Thor, y Van Helen es un rockero vikingo que posee una guitarra mística llamada Hacha, que vendría a ser algo parecido al Mjolnir. Y finalmente el Invencible Gigantón, obvia parodia de Hulk, que es un gigante fortachón de piel púrpura con mentalidad de un infante. En los segmentos del programa aparecen también otros miembros, como por ejemplo la Bala Dorada, que estaba inspirado en Iron Man, o el Tigre Blanco, que es una parodia de Black Panther. En el 2019 fue presentado un tráiler del juego Marvel's Avengers con fecha de lanzamiento para ese mismo año, el cual fue recibido de manera negativa por los diseños de los personajes, por lo que retrasaron su fecha de lanzamiento para el 2020. Ya pasado dicho suceso, este fue mal recibido por varias razones. Una de ellas fue el sistema de juego, que alejó a los fans por ser poco llamativo o interesante, lo que se refleja en el número de jugadores actuales, que es bastante bajo. Otro factor es que en lugar de tratar de ser su propia cosa, como lograron exitosamente los juegos de la saga de Arkham o el juego de PlayStation 4 de Spider-Man, decidieron emular lo más que se pudiera a los personajes de las películas y también su esencia, haciendo un juego bastante repetitivo. Pues si querías ver algo parecido a las películas, mejor te ponías a ver las películas y no a jugar un juego. Otro factor es que el videojuego ha tenido varios bugs, algunos relacionados con el gameplay que te impedían seguir con la historia, o bien uno de los casos más polémicos, y es que en la esquina de la pantalla se podía visualizar la IP del jugador, por lo que era muy peligroso para aquellos que hacían streaming, ya que podían doxearlos. Y por último, pero no por eso menos importante, era que a pesar de que el juego era de los Vengadores, la protagonista era Kamala Khan, un personaje que, si bien tiene su nicho de fans, del público casual no es precisamente un personaje llamativo o interesante, lo cual hizo que muchos se alejaran del juego.
Es un evento que vio a los héroes de Marvel enfrentarse unos a otros por intereses políticos. La trama de la serie sigue una línea de historia en marco en la que el gobierno de los Estados Unidos aprueba la ley de registro de superhéroes, aparentemente diseñada para que los individuos más poderosos actúen bajo la regulación oficial del gobierno. Sin embargo, los superhéroes se oponen a la ley de superhumanos, liderados por el Capitán América, se encuentran en conflicto con aquellos que apoyan el acto de registro de superhumanos, liderados por Iron Man. Sin embargo, lo que pasa en la historia es que los superhéroes que apoyan dicha ley, como Iron Man, Mr. Fantástico o Carol Danvers, que en ese momento se llama Miss Marvel, se vuelven cada vez más autoritarios. Después de la guerra, el Capitán América se rinde y es encarcelado. El conflicto entre libertad y seguridad es un tema bastante importante en la historia, con eventos y discusiones de la vida real, como el aumento de vigilancia de los ciudadanos por parte del gobierno, que sirve como una alegoría a lo que estaba pasando en la vida real. La historia fue inspirada por los atentados del 11 de septiembre del 2001, que provocó que los Estados Unidos aprobaran la ley patriota que buscaba ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo. Sin embargo, a la fecha hay detractores de esta ley, pues consideran que es poco ético que el gobierno de los Estados Unidos vigilara a los ciudadanos sin que ellos se dieran cuenta. Esto fue destapado por el programador Edward Snowden, que filtró mucha información acerca de estas prácticas. La serie de cómics fue tan influyente e importante que posteriormente tuvo una secuela bastante deficiente en el 2016 y una adaptación para la película del Capitán América, que si bien como película es bastante funcional y competente, como adaptación deja mucho que desear, ya que el tema está bastante infantilizado. Hay una notoria ausencia de héroes debido a que en ese momento no contaban con todos los personajes. No se profundiza mucho en dichos temas para agregar más chistes, y finalmente los acuerdos de Sokovia, que son la adaptación de la ley de superhumanos. El cómic fue dejado de lado para centrar la historia principalmente en Bucky. En una historia del cómic Avengers Prime, la Trinidad de Marvel es transportada a un lugar aleatorio causado por el Bifrost, que había sido dañado por la invasión de Asgard por parte de Norman Osborn. En dicha historia, los héroes de ambos bandos del cómic Civil War son transportados a diferentes lugares. Tony es secuestrado por unos ogros y Steve se enfrentó a unos elfos para después ser curado por una mujer. Y él empieza a relucir sus sentimientos sobre que, a pesar de sus diferencias causadas por el evento Civil War, él aprecia a sus amigos. Posteriormente va en busca de Tony, el cual rescata, y después se junta con Thor y se dan cuenta que Hela fue quien causó todo esto, por lo que terminan juntando a varias criaturas míticas para enfrentarse a ella y finalmente terminan ganando, limando todos los problemas que tenían el Vengador de Hierro y el Centinela de la Libertad. Los jóvenes Vengadores son la siguiente generación de Avengers. Responden a un plan de visión que, si el grupo de superhéroes se disolvía en el futuro, tenían un plan B. Todos ellos tienen alguna relación con el grupo original, que está conformado por Hulkling, hijo del Capitán Marvel, y de una emperatriz Skrull. Este miembro tiene el poder de modificar su forma, además de tener fuerza sobrehumana y la capacidad de regenerarse con rapidez, y mantiene una relación con Wiccan. Otro de los miembros es Stature, hija de Scott Lang, conocida como Ant-Man. Tiene los mismos poderes que su padre, que es encogerse y agrandarse a su antojo. Uno de los miembros más importantes es Iron Lad, tataranieto de Reed Richards, siendo una variante de Kang el Conquistador. Es el responsable de la creación del nuevo grupo de Vengadores. Gracias a su armadura similar a la de Iron Man, tiene múltiples poderes como cambiar de forma, fuerza sobrehumana e incluso viajar en el tiempo. Otro de los miembros es Kate Bishop, la tercera encarnación de Hawkeye, justo después de Clint Barton, cuando este pasa a tomar la identidad del Ronin. Tiene habilidades bastante similares a las de Clint, pero también tiene algunas habilidades que se parecen a las de Mockingbird. El siguiente miembro es Patriot, nieto del Isaiah Bradley, el Capitán América negro, que obtuvo los poderes tras una transfusión de sangre. Otro de los miembros es
una nueva encarnación de Visión, que es el resultado de descargar su sistema operativo de la armadura de Iron Lad. Puede viajar en el tiempo, volar y bueno, casi todas las habilidades similares a las que tenía Iron Lad. Y finalmente los gemelos Maximoff, Tommy y Billy Maximoff, los hijos de Scarlet Witch, quienes poseen poderes similares a los que tienen su madre y su tío Pietro, respectivamente. Estos personajes se han ido presentando de a poco en las películas y series del universo cinematográfico de Marvel, por lo que es probable que muy pronto los veamos juntarse en un proyecto live action. Los primeros rumores que se dieron por allá del 2012 y 2013 decían que el villano de la segunda película de los Vengadores iba a ser Thanos, debido a su aparición en la escena post-créditos. Sin embargo, esto fue hecho sin planeación previa, pues fue algo que se les ocurrió a último minuto para la primera película. Además, para ese momento nos había presentado todavía las gemas del infinito, y lo más cercano que teníamos a eso, el Tesseracto y la piedra del cetro de Loki. Por lo que obviamente esto fue descartado rápidamente, ya que las gemas se iban a ir presentando de a poco y realmente la película en la que se iban a enfrentar a Thanos era en Infinity War y Endgame. Posteriormente se confirmó que el verdadero villano de la película era Ultron. La historia de este personaje comienza en el siglo 30, momento en el que Nathaniel Richards descubrió la tecnología de Doctor Doom, la cual aprovechó para viajar miles de años en el pasado a Egipto, convirtiéndose en el gobernante Ramatut. Posteriormente se enfrentaría a los Cuatro Fantásticos, que se encargarían de volver a su época a este villano. Sin embargo, terminan llegando al siglo XX, en donde se enfrentaría por primera vez a los Vengadores. Después de haber sido vencido por los héroes más poderosos del planeta, Richards trataría de volver a su época, pero tras su accidente terminaría viajando miles de años en el futuro. De esta manera, Richards se encontraría con una tierra completamente devastada, situación que el villano utilizaría su favor para conquistar este y otros planetas, mientras que asumía por primera vez la identidad de Kang. Este personaje ya apareció en la serie de Loki, siendo el líder de la TVA. Después de la guerra Kree-Skrull, se creó un grupo de superhéroes llamado los Illuminati. El nuevo equipo estaba conformado por Iron Man, Doctor Strange, Namor, Reed Richards, Black Bolt y Charles Xavier. Una de las primeras decisiones del equipo fue advertir a los Skrulls que no se toleraría ningún ataque a la Tierra, pero el grupo resultó secuestrado y analizado por los Skrull. La oportunidad les permitió a los alienígenas tomar las principales características de los héroes para replicarlas en el futuro. Poco después los héroes escaparían, pero ya la raza, conocida por su capacidad de infiltración, tenía todos los datos que requerían para cometer la invasión secreta. A partir de ahí la situación se volvió bastante problemática, ya que la posibilidad de que cualquiera fuera sustituido por los Skrulls era muy grande, especialmente los héroes que ya habían fallecido y volvieron de manera bastante cuestionable, como por ejemplo el Capitán Marvel original, que había fallecido de cáncer, y también por ejemplo Spider-Woman, que no solo era un Skrull, sino que era la reina Beranque. Los Skrulls en esta invasión causaron bastantes estragos, como la desmantelación de S.H.I.E.L.D., la liberación de villanos de la balsa, la destrucción de la base de S.W.O.R.D. y finalmente concluye esta historia con Norman Osborn salvando la humanidad gracias al apoyo de Deadpool, formando la organización S.W.O.R.D. y creando el grupo de los Dark Avengers. Como dije previamente, los Skrulls siempre se han caracterizado por ser una raza en su mayoría malvada, pero sí han habido Skrulls que han sido buenos, aunque son muy contados los casos. Sin embargo, en la película de la Capitana Marvel esto fue cambiado, ya que aquí fueron representados como víctimas de los Kree. Este cambio generó polémica, pues si bien a algunos les parecía bien para mostrar que no todos eran malos, algunos se enojaron porque ridiculizaron y rebajaron a los personajes a meros chistes.
Sin embargo, algunos notaron la evidente metáfora de los refugiados de la película, ya que se trataba de personas que no querían formar parte del conflicto y solo querían un nuevo hogar. Casualmente, durante el estreno de la película, se estaba ocurriendo la llegada de los refugiados de Siria a países europeos. Es un grupo de villanos que generalmente pelean con los Vengadores, a diferencia de otros grupos que siempre tienen miembros en específico que nunca los cambian. Estos suelen cambiar dependiendo del contexto. Sin embargo, los más conocidos son la primera encarnación, que constaba de el Hombre Radioactivo, el Fundidor y Black Knight, que fueron reunidos por el Barón Zemo para enfrentar a los Vengadores. Sin embargo, estos fallaron en su misión y fueron mandados a la cárcel en su mayoría. Posteriormente se les uniría el Encantador y Scorch el Ejecutor, con quienes tuvieron diferentes encuentros contra los Avengers. En uno de los últimos enfrentamientos, Zemo muere en batalla con el Capitán América, mientras que los demás son encarcelados, con excepción de la Encantadora y el Ejecutor, que escapan. En el 2016 se lanzó el cómic de Steve Rogers, Capitán América, en el que vemos que en realidad el Capitán América siempre perteneció a Hydra. Sin embargo, lo que en realidad sucedió fue que Red Skull, el némesis del Capitán América, se apoderó del cubo cósmico, que consiguió modificar la realidad para hacer que el pasado de Steve Rogers cambie y que este haya sido desde siempre un agente de Hydra, dando inicio al evento del Imperio Secreto, en el que vemos cómo Steve Rogers es el comandante principal de Hydra, gobernando todo Estados Unidos, hasta que todo se resume en un último duelo en Washington, donde Sam Wilson, quien también vestía del Capitán América por aquel entonces, se enfrentó con su antiguo aliado. Posteriormente lograron deshacer todos los cambios realizados por Red Skull en la realidad y consiguieron traer de regreso al Capitán América original, venciendo a esta versión malvada de Steve Rogers. Esta historia fue objeto de polémica, ya que, como bien sabemos, Hydra colaboró con cierto partido político que casi acaba con cierto colectivo religioso en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, lo que ya técnicamente Steve Rogers, un miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo cual mucha gente encontró como una falta de respeto o de mal gusto, ya que se supone que el Capitán América representa los valores que van en contra de dicho partido, además de que recordemos que los creadores son pertenecientes al colectivo religioso, y crearon al Capitán América para representar la libertad y la justicia. El escritor Nick Spencer se defendió diciendo que Hydra no era técnicamente parte de dicho partido, ya que el grupo existe desde tiempos remotos, pero aún así las críticas no cesaron. Tras el final de la invasión de los Skrull, Norman Osborn se hizo con el poder de los Avengers. Con su influencia logró desmantelar S.H.I.E.L.D. para crear su propia organización, Hammer. El grupo estaba conformado por versiones malvadas de los Vengadores originales, como por ejemplo Norman Osborn, conocido como el Duende Verde y acérrimo rival de Spider-Man. Era líder del equipo y representaba la versión corrupta de Iron Man, haciéndose llamar Iron Patriot. Otro de los miembros era Daken, el hijo de Wolverine, que se caracteriza por ser malvado y busca el poder. Además, tiene las garras retráctiles parecidas a la X-23. Otro de los miembros es Ares, hijo de Zeus y hermano de Hércules, que se une al grupo de Vengadores para librar más batallas. Otro de los miembros es Moonstone, quien debido a su manipulación de una piedra lunar adquirió superpoderes y habilidades similares a las de Carol Danvers, formando parte del equipo. Uno de los miembros más interesantes sería el Capitán Marvel, pero no se trataría de Marvel, sino de un Kree llamado Noh-Varr, que se une al equipo con buenas intenciones, pero abandona el grupo al darse cuenta que en realidad son villanos. Una de las adiciones más interesantes al equipo es Bullseye, el enemigo acérrimo de Daredevil, que es famoso por tener una gran puntería y se hacía pasar por Hawkeye. Otro de los miembros más interesantes de dicho grupo era Venom, cuyo huésped no era Eddie Brock, sino Mac Gargan, conocido como el Escorpión, que es un villano de la galería de Spider-Man, que se hacía pasar por el Trepamuros.
Esta versión se caracterizaba por ser una versión más agresiva y sin control, incluso más que Eddie Brock, por lo que les dieron pastillas para calmarlo. Y finalmente Sentry, un personaje mentalmente inestable con problemas de identidad que fue reclutado para ser el arma principal del equipo. Su principal objetivo era dominar el mundo junto con Doctor Doom, Namor, Lady Loki, etc. Sin embargo, en una invasión a Asgard, que en ese momento ya se encontraba en la Tierra, fracasaron, por lo que se desmanteló el grupo y Norman quedó como traidor a la nación. En el MCU se están reclutando personajes de índole parecida, sin embargo no contarían con miembros de los cómics, ya que varios de ellos ni siquiera han sido presentados como Con Norman Osborn al mando de la organización Hammer, él decide quiénes son los buenos y los malos, decidiendo invadir Asgard, pues Loki en ese momento era Lady Loki, lo convencería. Ellos irían a Oklahoma, donde estaba situada Asgard. Los Vengadores deciden pelear con los Vengadores Oscuros en una batalla que tendrá bastantes consecuencias, en el que se encontraban en el bando de los buenos Thor, Capitán América, Iron Man, Miss Marvel y los demás Vengadores, aunque no estarían solos, ya que contarían con ayuda de los Young Avengers, los miembros de The Shield como Nick Fury y Maria Hill, y por el otro lado estaba Iron Patriot y sus Thunderbolts, convertidos ahora en Dark Avengers, que eran Spider-Man, el McGargan, Miss Marvel, Moonstone, Bullseye, que era Ojo de Halcón, y Daken, que estaba haciendo de Wolverine, y el más poderoso de todos, que era Sentry. En dicha batalla suceden cosas importantes, como por ejemplo la pérdida de control de Robert Reynolds, terminando convirtiéndose en Void, en un enemigo de los Vengadores. También Ares se da cuenta de las intenciones de Osborn, así que traiciona al equipo, pero termina muerto a manos de Sentry. Además, Loki se da cuenta de su error y le suplica a su padre que le ayude a los héroes a detener esto, pero en consecuencia Loki muere. Finalmente, aquí los Vengadores terminaron de reconciliarse tras los sucesos de Civil War, y es así como Norman Osborn pierde el poder político que tenía. Es una película que salió en el 2008 que nos cuenta cómo Ultron acabó con los Vengadores y conquistó el mundo. Los únicos que sobrevivieron a dicho ataque fueron Iron Man, quien llevó a sus hijos de los Vengadores a un refugio para salvarlos, y Hulk, quien se encuentra exiliado para no causar daño. Los miembros de dicho equipo estaban conformados por James Rogers, hijos del Capitán América y Black Widow, Henry Pym Jr., hijo de Ant-Man y Wasp, Asari, hijo de Tormenta y Black Panther, y finalmente Torun, hija de Thor y Sif. Los niños activan unos androides llamados Vengadores de Hierro, pero estos son detectados por Ultron, por lo que Tony salva a los niños para que escapen, pero lo terminan capturando. Más tarde se encuentra con Francis Barton, hijo de Hawkeye y Mockingbird, unidos al equipo. Más tarde se encuentran con Hulk, al que le piden ayuda, pero él se niega a ayudarlos por miedo a que Hulk cause desastres, por lo que atraen a Ultron y así pelean al final de la película, apareciendo Hulk en el proceso, terminando con Ultron. Y ahora que él ya no existe, los nuevos Vengadores se preparan para acabar con las fuerzas restantes de dicha inteligencia artificial y así rescatar la Tierra. Es una agencia de ficción de contraterrorismo e inteligencia cuyo propósito es tratar las amenazas extraterrestres a la seguridad mundial, y es la contraparte espacial de SHIELD, que se ocupa de las amenazas locales para el mundo. Esta organización no dura mucho, pues fue desmantelada después de la invasión secreta, sin embargo fue instalada nuevamente y fue parte de una historia en la que Abigail Brand luchaba para que no se aprobara una legislación que mandaba a todos los alienígenas que vivían en la Tierra a su planeta de origen. La organización hizo aparición en películas y series del MCU como Spider-Man Far From Home, en donde vemos como Nick Fury está en el espacio en una base con los Skrulls, además de que estos tuvieron una participación importante en la serie de WandaVision, ya que ellos querían encargarse de Wanda por haber secuestrado un pueblo. Sin embargo, su líder Hayward escondía que estaban trabajando en White Vision, mismo que fue usado para pelear con Wanda. Sin embargo, fue descubierto y mandado a la cárcel.
Después de los acontecimientos de House of M, Pietro se enfrenta a la persecución de todos los que recordaban el mundo creado por Wanda. Consumido por su remordimiento, roba las nevillas terrígenas que les dan los poderes a los inhumanos en un intento desesperado de devolverle sus poderes a los mutantes, incluso probándolos en sí mismo y ganando un nuevo superpoder: viajar por unos minutos al futuro. Su solución momentánea presentaba varios fallos, sumado a que Black Bolt le declaró la guerra a la raza humana para recorrer las nieblas. La historia presenta a Kang el Conquistador, señor de la guerra del siglo 30, uno de los enemigos más antiguos y letales de los Vengadores, que llega al siglo 21 con su hijo Marcus con la intención de conquistar el planeta. Aunque Kang tiene éxito temporalmente, el primer villano de Marvel Comics se apodera físicamente del mundo en lugar de hacerlo a través de control mental como logró el Doctor Doom. Al amplificar los poderes de Purple Man, los Vengadores se oponen y finalmente lo derrotan. En una historia que nos muestra el origen del universo Marvel y la llegada de los metahumanos a la vida diaria de las personas, mostrando todo desde el punto de vista de Phil Sheldon, un joven reportero y fotógrafo que desde el principio de la década de los 40 hasta su jubilación en los años 70 atestigua cómo su mundo cambia para siempre ante la aparición de superhéroes referidos por Phil como prodigios, marvels o maravillas, como quieren llamarlo, durante toda la narrativa, y cómo las personas a su alrededor encuentran tanto asombrados como intimidados por estos seres con habilidades particulares. Hay momentos destacables en dicho cómic. Por ejemplo, se enaltece a personajes que obtuvieron sus poderes por medios científicos o por accidente, como el caso de los Cuatro Fantásticos o el Capitán América, pero se discrimina a aquellos que nacieron con los poderes, como los X-Men, ya que pueden ser que le tengan envidia ya que no hicieron mérito para obtener dichos poderes, pues viene de nacimiento, o bien les tienen miedo porque saben que son el siguiente paso a la evolución humana y que estos quedarán de a poco relegados por ser inferiores en el caso de los X-Men. Además, algunos empiezan a dudar si realmente estas amenazas existen o bien todo está arreglado para enaltecer estas figuras, ya que por ejemplo en la invasión de Galactus a la Tierra lo derrotan tan fácilmente que se cuestiona si realmente son héroes o se está planeando todo esto.